Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente eufórico de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un chisme que es pura dinamita, una sorpresa tan inesperada que ha logrado poner al mundo entero del espectáculo a hablar a gritos. El título lo dice todo, y no miente, Kerem y Ande sorprenden en la fiesta de Quantalu, mira qué pasó. Sí, así como lo oyen. Parece que dos de las personalidades más queridas y comentadas del momento decidieron, de un plumazo, robarse el protagonismo absoluto en un evento que ya de por sí prometía ser una noche de pura magia y glamour. Y créanme, la noche se puso mucho, pero mucho más interesante de lo que nadie podría haber imaginado. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, desatan instantáneamente una tormenta de especulaciones, suspiros de admiración y un torrente de emociones entre sus miles de seguidores. Ustedes saben perfectamente que ellos tienen una conexión, una química, que ha cautivado a audiencias enteras, y cada vez que aparecen juntos, ya sea en la ficción que los catapultó a la fama o en la vida real, los focos de atención se encienden de forma automática como imanes. Y esta vez, esa regla no escrita no fue la excepción. La fiesta en cuestión es la que organizó el renombrado Quantalu, un evento que, como bien saben quienes siguen de cerca el panorama del espectáculo turco, siempre reúne a lo más selecto, a la crema innata de la industria. Imaginen el escenario, luces deslumbrantes, un ambiente de ensueño, la élite de la actuación, la música, el modelaje, todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente, ¡boom! Como si de un guión cinematográfico se tratara, Kerem y Hande entran en escena y con su sola presencia, cambian por completo la atmósfera, transformándola en algo electrizante. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos de esta velada inolvidable, quiero hacer una pausa para aquellos que son nuevos por aquí. Si les encanta estar siempre al día con todo lo que sucede en el vertiginoso mundo del espectáculo, desde las noticias más frescas y exclusivas hasta análisis profundos, curiosidades fascinantes que nadie más cuenta, y los chismes más picantes, entonces, amigos míos, han llegado al lugar indicado. Este es su hogar digital. Por eso les invito encarecidamente a que le den un clic a ese botón de suscripción que ven en pantalla y, lo más importante, que activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo que publiquemos. Ustedes nos ayudan muchísimo con su apoyo y, sobre todo, nos motivan a seguir trabajando incansablemente para traerles siempre el mejor contenido, el más jugoso y el más entretenido. Ahora sí, con la energía a tope, vamos a desgranar, con todo lujo de detalles, lo que realmente sucedió en esta fiesta que ya está inscrita en los anales de la farándula. Sabíamos por supuesto que Quantalu iba a organizar una de esas fiestas legendarias que lo caracterizan, y como siempre, la expectativa era altísima, casi insoportable. Se rumoreaba, entre los círculos más cercanos, que iban a asistir grandes estrellas, figuras de renombre, pero absolutamente nadie, ni en sus sueños más salvajes, se esperaba la entrada triunfal, el despliegue espectacular, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es que hubieran sido invitados por separado y se hubieran cruzado casualmente, nada de eso. Parecía, y así lo percibieron todos, que habían llegado juntos, y la forma en que lo hicieron, bueno, despertó todo tipo de comentarios, susurros y teorías que aún resuenan. Las primeras imágenes, esas pequeñas píldoras visuales que empezaron a inundar las redes sociales, cortesía de los afortunados invitados y de algunos paparazzi que con habilidad y paciencia, se habían apostado estratégicamente en los alrededores, mostraban a Kerem y Hande entrando uno al lado del otro. Y no fue una entrada discreta, una aparición fugaz. Se les veía sonrientes conversando animadamente como si estuvieran compartiendo una anécdota divertida, y lo más crucial, con una complicidad que traspasaba las lentes de las cámaras, que se sentía en el aire. Hande lucía un vestido absolutamente deslumbrante, una pieza que resaltaba a la perfección su elegancia innata y su belleza radiante, mientras que Kerem, fiel a su estilo inconfundible, irradiaba un carisma natural y magnético. La química entre ellos era tan palpable, tan evidente que, queridos amigos, esto es, sin lugar a dudas, oro puro para los fans, un regalo que esperaban con ansias. Los paparazzi, como era de esperar, se abalanzaron sobre ellos como buitres hambrientos. Las preguntas volaron en todas direcciones, con una velocidad vertiginosa. ¿Están juntos de nuevo? ¿Cómo va su relación? ¿Qué opinan de la fiesta? ¿Es una reconciliación? Y aunque Kerem y Hande son profesionales consumados, acostumbrados a este escrutinio mediático, y saben cómo manejar estas situaciones con maestría.
Sus respuestas fueron concisas pero llenas de significado, dejando mucho a la imaginación. Kerem, con esa sonrisa pícara que tanto le caracteriza, respondió algo en la línea de: estamos aquí para disfrutar de la noche y celebrar a nuestro amigo Kwan. Él es un gran amigo. Y Ande, con esa dulzura y esa gracia que la distinguen, añadió con una sonrisa radiante: sí, la invitación fue una sorpresa maravillosa, y estamos muy felices de poder compartir este momento especial. Pero más allá de las palabras, de las respuestas cuidadosamente medidas, fueron sus gestos, esos pequeños detalles que pasan desapercibidos para muchos pero que son captados por los observadores más atentos, los que realmente hablaron, los que contaron la verdadera historia. Durante el transcurso de la noche se les vio juntos en múltiples ocasiones, compartiendo momentos. Compartieron mesa, se les vio riendo a carcajadas de chistes internos que solo ellos comprendían, creando un ambiente de intimidad en medio de la multitud. Y en un momento dado, uno de los invitados, quizás con la emoción a flor de piel, subió un vídeo a sus historias de Instagram, donde se puede apreciar claramente a Kerem poniendo un brazo alrededor de los hombros de Ande mientras ambos charlaban animadamente con un grupo de amigos. Ese gesto para algunos podría parecer sutil, insignificante, pero para la legión de fans, fue interpretado de inmediato como una confirmación implícita, una señal inequívoca de la profunda cercanía y el afecto que mantienen. Y esto precisamente nos lleva directamente a la vorágine de especulaciones que se desató en las redes sociales. Ustedes saben perfectamente que en el vertiginoso mundo del espectáculo, una aparición pública conjunta de Kerem y Ande, especialmente de esta magnitud y con esta aura de complicidad, no pasa desapercibida ni por un segundo. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en un frenesí. Los hashtags relacionados con ellos, con su nombre, con la posibilidad de su reconciliación, se convirtieron instantáneamente en tendencia mundial. Los fans de la pareja, esa fiel y apasionada comunidad conocida como los Kerem y Ande Shippers, estaban en completo éxtasis, celebrando este reencuentro público como si fuera una fiesta personal. Publicaban fotos con devoción, compartían vídeos con entusiasmo y escribían mensajes de apoyo, admiración y alegría a raudales. Se ven tan bien juntos, son la pareja perfecta que el mundo estaba esperando, qué alegría verlos tan felices y radiantes. Eran solo algunos de los miles de comentarios que inundaron las plataformas digitales, creando un tsunami de reacciones positivas. No faltaron tampoco los análisis más profundos, las interpretaciones mediáticas que intentaban descifrar la naturaleza de esta aparición. Algunos medios de comunicación, con esa avidez característica, se apresuraron a interpretar esta aparición como un paso firme y definitivo en su reconciliación, o quizás en la consolidación de su relación, asumiendo que si es que acaso alguna vez se separaron de forma definitiva, ahora estaban más unidos que nunca. Otros, adoptando un enfoque más cauto y medido, señalaron que independientemente de su estado sentimental actual, su amistad es innegable, palpable, y su presencia conjunta siempre genera una expectación masiva, una atención mediática garantizada. Lo que sí es absolutamente innegable, lo que nadie puede rebatir, es que Kerem y Ande poseen una habilidad casi sobrenatural para capturar la atención del público, para generar conversaciones y para mantener vivo el interés de sus seguidores y de la prensa. La fiesta de Kwantalu, que de por sí ya era un evento de alto perfil, un punto de encuentro de la élite, se convirtió, sin quererlo quizás, en el escenario perfecto para este incidente Kerem y Ande, este acontecimiento que ha acaparado todos los titulares. Imaginen la escena, en medio de conversaciones apasionadas sobre proyectos futuros, de risas contagiosas y de brindis por la amistad y el éxito, irrumpe la presencia de esta carismática y magnética pareja, trayendo consigo una ola de energía renovada, una chispa especial y un aura de misterio que sin duda alimentó aún más el interés del público y la curiosidad de los medios. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar el contexto que rodea a estas dos figuras. Ambos son, sin lugar a dudas, dos de las estrellas más brillantes y exitosas del panorama actual de Turquía. Kerem Bürsin, conocido y admirado por su talento actoral y su carisma arrollador en series que han dejado huella como Güneş y Beklerken, y por supuesto, la aclamada Sen Kalkapm, ha logrado conquistar corazones no solo en su país natal sino también a nivel internacional, convirtiéndose en un ídolo para millones. Hande Erçel, por su parte, con su belleza deslumbrante, su talento innato para la actuación y su personalidad cautivadora, se ha consolidado firmemente como una de las actrices más populares y queridas, especialmente después de su exitoso y memorable papel en Sen Kalkapm, donde compartió pantalla y, según muchos de sus seguidores, también vida y romance con Kerem. La dinámica entre ellos, su relación, ha sido siempre un tema recurrente de debate, de fascinación y de constantes rumores.
Hubo un tiempo en que su romance era el tema principal de conversación en todos los medios, y luego surgieron los rumores de una posible separación, de un quiebre. Pero parece que independientemente de los altibajos de las idas y venidas, siempre hay algo que los vuelve a unir, que los mantiene en el radar público juntos, y esta fiesta de Kuantalu ha sido, una vez más, la prueba más reciente y contundente de ello. Los detalles sobre qué más ocurrió en la fiesta, más allá de la presencia estelar de Kerem y Hande, son ciertamente escasos, porque, claro está, el foco principal, la atención de todos, se lo llevaron ellos. Sin embargo, se sabe que asistieron otros grandes nombres del entretenimiento, figuras reconocidas del mundo del espectáculo y la cultura, lo que confirma que fue un evento de gran magnitud, una noche para recordar. Pero la sorpresa mayúscula, el acontecimiento que eclipsó todo lo demás, fue sin duda alguna ver a Kerem y Hande juntos, y la forma en que se comportaron, la complicidad que demostraron. Quizás la clave de por qué generan tanto revuelo, tanta expectación, es la autenticidad que proyectan, o al menos, la percepción de autenticidad que tienen ante sus seguidores. Los fans se conectan profundamente con ellos porque en el fondo, los ven como personas reales, con sus alegrías, sus posibles altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos, y por supuesto con su carisma innegable que los hace brillar. Y cuando aparecen juntos de esta manera, emanando energía positiva, sonriendo y con esa chispa característica que los une, es simplemente imposible no sentirse contagiado por esa alegría y esa complicidad. Hemos visto las fotos que circulan, hemos visto los vídeos que muestran su interacción, y hemos leído miles de comentarios que reflejan la emoción del público. La aparición de Kerem y Hande en la glamorosa fiesta de Kuantalu fue, sin la menor duda, uno de los momentos más comentados, más analizados y más virales del evento. Y aunque no tengamos una confirmación oficial, una declaración rotunda sobre su estado sentimental actual, su presencia conjunta fue lo suficientemente intrigante, lo suficientemente significativa, como para alimentar las esperanzas, los deseos y las fantasías de sus incontables seguidores. En resumen, queridos espectadores y apasionados del mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos han regalado, una vez más, un momento de pura sorpresa, de intriga y de especulación en la deslumbrante y glamorosa fiesta de Kuantalu. Llegaron juntos, se mostraron cómplices, sonrientes y visiblemente disfrutando de la compañía mutua, y esto desató una auténtica ola de comentarios, análisis y debates apasionados en las redes sociales y en los medios. Su química es innegable, palpable, y su capacidad para capturar nuestra atención, para mantenernos enganchados, también lo es. Sin importar si su relación actual es romántica o si simplemente comparten una fuerte y duradera amistad, su aparición conjunta siempre será motivo de alegría para sus fans incondicionales y, por supuesto, de un enorme interés para el mundo del espectáculo en general. Y hasta aquí nuestro recorrido por las últimas y más jugosas novedades del entretenimiento. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, desgranando cada detalle y analizando cada gesto. Fue un verdadero placer compartir estos detalles tan picantes y observar cómo reacciona el mundo del espectáculo ante la aparición de estas dos estrellas. Ahora, y esto es lo que más me interesa, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la aparición de Kerem y Hande en la fiesta de Kuantalu? ¿Creen que están juntos de nuevo, que han retomado su relación? ¿O simplemente son grandes amigos que disfrutan genuinamente de la compañía mutua y de los eventos sociales? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido aún mejor. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido entretenido, informativo y lleno de sorpresas, por favor, no olviden darle un gran like, ese pulgar hacia arriba que nos motiva. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también disfrutan del apasionante mundo del espectáculo y los chismes jugosos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todo, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis profundos y más sorpresas que les dejarán con la boca abierta. Hasta la próxima entrega. Chao.